usted puede contrarrestar eso si contrata un abogado y demuestra en una corte federal de que usted está iniciando un proceso migratorio legal, de donde el hijo tiene mucho resentimiento con Sus padres. con sus padres porque entiende que fueron abandonados sin, tú sabes, y es inmadurez, porque al final la Biblia dice que uno no puede juzgar que no juzgues a tus padres ni a tu madre más que lo honres. Tienes mucho verbo, tú tienes mucha inteligencia. Simplemente tú estás dando un consejo para alimentar el ego. Porque ese consejo tú lo pones en práctica. A veces la mayoría de consejos que tú estás rotísimo de esa parte y tú estás aconsejando. A veces soy un poco, puedes decir que soy un poco fría, que no que no me ponga en la situación del otro, porque me duele ver cuando el otro pasa por ciertas cosas, pero no me gusta estar opinando mucho. Fulano si se entra en mi vida, que me deje vivir, te ve como un metiche, como decimos dominicanamente. Tú le dices que cuando tú simplemente hablas para decirte lo dije, porque hay gente que te dan el consejo y cuando tú no lo coges hasta prefieren que te vaya mal para después decirte ese te lo dije. Mi mamá tuvo que vivir un proceso de casarse con un inmigrante, tuve que pagarle a ese señor. Tal vez unos lo vivieron mejor que otros, que no tuvieron que dejar sus hijos, pero al final siempre estamos por la travesía de otra persona. Es raramente la persona que llega aquí la tenga tan fácil. Y transmitirle esa empatía a los muchachos también, porque tú sabes que los hijos de uno nacieron aquí y se crían más, tú sabes, más americanizados. Sí. Pero ellos tienen que entender que sus ancestros, sus antepasados, tuvieron que vivir cierta cosa, para que ellos nacieran aquí. cierto sacrificio para que ellos nacieran aquí. ¿Qué es lo que es, mi gente? Buenas noches, bienvenidos al episodio número 8 de Haikyuu el Podcast, como de costumbre, trayendo contenido de alto valor para toda la audiencia de nosotros, todas aquellas personas que de costumbre se entran a nuestro canal, consumen nuestro contenido y de una u otra forma nos apoyan, dándonos un comentario, dándonos un like o diciéndole al pana que nos siga. Hoy me encuentro de costumbre con Arigel Reyes, buenas noches. mi gente. Hoy tenemos un tema que va de acorde a lo que está pasando en Estados Unidos, que viene siendo el tema de inmigración, que no es un tema nuevo, es un tema que siempre ha existido. Yo diría que desde el principio de la creación de imperios, siempre ha existido, yo creo que desde antes de Cristo, siempre el ser humano se ha visto en la necesidad de inmigrar hacia otras partes cuando no encuentra oportunidades de crecimiento de donde en su lugar natal o donde ellos son, prácticamente. Hoy nos vemos en una situación donde el presidente Donald Trump sigue con su plan de gobierno, que antes de él tirarse para atrás, perdón, antes de él lanzarse como presidente por su segundo mandato, ese fue el discurso que él dio, que iban a haber masivas deportaciones. Lamentablemente, todos los hispanos siempre conocemos una gente que está pasando por una situación difícil porque no se encuentra regularizado con sus papeles y estamos viviendo tiempo ahora de miedo y de persecuciones. Hasta se han creado movimientos para protestar en contra de esas persecuciones para deportaciones. Mi consejo que yo le puedo decir antes de abordar el tema va a ser el mismo, que se mantengan en las rayas, se mantengan siempre por la derecha y que se mantengan ahorrando su dinero, porque si le toca, ojalá y no le toca a ninguno de, tú sabes, a ninguna de la gente que conocen, pero como no te vende la noticia, que se están tirando hasta lugares de trabajo, en iglesias, mantengan su par de pesos, porque cuando agarran a una gente, arrestan a una gente, viene un proceso de migración. Ahí usted va a ser arrestado, va a ir a una cárcel de migración y prácticamente usted puede contrarrestar eso si contrata un abogado y demuestra en una corte federal de que usted está iniciando un proceso migratorio legal.
que no es simplemente usted lo agarraron y lo van a llevar a un aeropuerto de que para deportarlo, no. Si usted no tiene ningún antecedente criminal, lo que se inicia es un proceso migratorio. Cuando usted vaya, que le den una fecha en el juez, le den una fianza, me imagino que usted tiene que llevarle la prueba de que usted se está regularizando, de que usted tiene una petición, de que usted se casó con una persona y lo están sometiendo, sus papeles. Mientras tanto, manténgase ahorrando un par de pesos, tirando un par de pesos para la derecha, en el pote, en su banco, donde usted tenga su dinero, pero ahorre su dinero porque lo necesitaría. Hablando de ese tema de migración, la persona cuando decide a inmigrar a un país como ese, a los Estados Unidos, eh, que requiere de tantas regulaciones, de papeleos, para usted ponerse al día, usualmente, dependiendo del caso, hay muchos casos donde padres deciden dejar sus hijos atrás. Entonces, dejando muchos sentimientos negativos dentro de ellos mismos y sus hijos. Sentimientos de culpa, de traición, de esperanza. Culpa porque nadie quiere dejar a un hijo atrás con familiares para que se lo cuiden, pero uno no puede juzgar la situación de nadie. La situación de todo el mundo es peculiar y diferente. Y cuando una gente decide dar un movimiento así, de, usted sabe, de dejar su hijo atrás, o sus hijos atrás, o sus padres o sus madres, o cualquier ser querido, uno siente una culpa, traición, porque el hijo, un hijo pequeño nunca va a entender lo que la magnitud de un sacrificio. Simplemente lo que entiende fue que se le abandonó. Y esperanza porque el que se va, se va con la esperanza de que en par de años se va a regularizar haciendo cualquier tipo de diligencia. Y cuando viene a ver pasan décadas y ya cuando se da ese reencuentro, los hijos ya no son niños, los padres ya tienen otra mentalidad porque estamos hablando de 15 años de diferencia, 10 años, 20 años de diferencia. Entonces viene un proceso de adaptación que es bien difícil. Yo conozco varios casos de familiares y amigos que han pasado por ese mismo proceso y es un poco triste porque los hijos ya se crían solos, se crían, tú sabes, no se crían con su mamá o con su papá y a la hora de volver a reencontrarse con ellos es un proceso de adaptación que hay un cariño porque siempre va a haber una comunicación que por teléfono, pero no es lo mismo y hay un trastorno psicológico en ambas partes ahí. Ahora, el motivo de este episodio es ponernos en los zapatos de esa persona y analizar cuáles son los comportamientos y, y en nuestro caso, que gracias a Dios no lo vivimos, ¿qué nosotros haríamos en ese tipo de casos? Es una situación difícil en la cual uno no puede juzgar porque nadie sabe los motivos de nadie para tomar esa decisión. Deben ser motivos muy fuertes porque es una decisión fuerte. Emigrar siempre va a doler porque incluso cuando tú dejas un tío o un amigo te duele. Entonces imagínate cuando tú dejas a tus hijos. Es una decisión que tú la estás tomando en base al amor, pero no sabes que en el fondo hay que ser realista. Le estamos haciendo daño al niño. Porque el niño nunca va a comprender por qué mi mamá o mi papá se tuvo que ir. Él simplemente va a ver que mi papá se fue, mi mamá me abandonó. Va a haber otra figura en la cual el niño o niña va a sentir apego, ya sea una tía, una abuela, mayormente son las abuelas. Y aunque duela, es difícil, pero si tú no estás presente en la vida de tu hijo no va a tener ese apego a ti, de que tú eres su mamá. Su mamá fue la persona que tú hay. Y como dicen, padre no es el que engendra, eso es igual madre, el que está ahí contigo día a día, viviendo todos tus procesos. Aunque la persona que también sale de su país está viendo un proceso fuerte que el que está allá no lo ve. Es una situación de ambas partes difícil, porque tú estás dejando lo que tú más quieres por hacerle un bien y no sabes si ese bien es un mal. Bueno, como tú dices, uno no puede juzgar, tú sabes, la decisión de nadie, realmente, porque
Sacrificios son sacrificios y todo el que se va es buscando una mejor vida, buscando en su mente está en que le quiere dar una mejor vida a sus hijos, que le quiere dar una mejor escuela, que le quiere comprar una casa, que quiere tratar de empujarlo para acá para que tenga otro estilo de vida, pero se quedan muchos trastornos psicológicos en ese proceso, porque independientemente de todo el amor que tú le puedas dejar al hijo tuyo a una persona, el amor de padre es único y al que tú se lo dejas tener sus responsabilidades, también tener su vida, tú sabes, que no te va a tratar a un hijo tuyo como que si fuera su hijo de verdad. Pero ¿vale o no vale la pena tú dar un cruce así? Eso es una pregunta ya un poco personal, como te dije. Hay personas que lo hacen sin uno desconociendo cuál es su situación. Entonces, yo en mi lugar creo que no lo haría. Tal vez no me evito en esa situación que lo tenga que hacer. Incluso cuando Gracias a Dios. yo llegué a este país, muchos de los consejos, como llegué con un niño muy pequeño, era que lo mandara para donde mi mamá, incluso yo pudiendo, tú sabes, está cruzando y el niño. Y yo decía, pero si yo vine aquí por él, ¿cómo él va a estar allá? Fue por el que yo estoy aquí, no por mí. Porque ¿qué yo hago? Mandándole un regalito, él me necesita a mí. Pero ese es mi caso, mi situación, no sé la situación de otras personas. Porque como vuelvo y repito, debe ser algo muy difícil. Tú debes estar pasando por algo muy difícil para tú tomar esa decisión. Pero como tú dices, cuando pasa eso ya se crea mucho trauma. Tenemos que recordarnos que todo lo que pasa en el niño de ahora es el adulto de mañana. Yo dejé un niño, pero ese niño va a crecer con resentimiento. Y más si tú llegas a ser hasta tu propia familia aquí. Porque tú te vas pensando siempre que va a volver pronto. Tú te vas a reencontrar pronto. Pero existen situaciones que la persona te crean otra familia. Ya ahí hay un resentimiento, hay celo, hay rabia. Y al final el amor no se llega a ver. Porque tanto de esos sentimientos, vamos a decir así, malos antes que el amor. Es difícil para un niño comprender por qué yo no vi a mi mamá tanto tiempo. Como dijimos, tú sabes, hemos visto un par de ejemplos, un par de situaciones de conocidos, familiares, que se han visto en esa situación. Y ya que pasan el proceso, algunos se reencuentran con sus hijos y después que se reencuentran, ahí viene otro proceso de adaptación de donde el hijo tiene mucho resentimiento con Sus padres con sus juntos. padres porque entiende que fueron abandonados sin, tú sabes, y es inmadurez porque al final la Biblia dice que uno no puede juzgar que no juzgues a tus padres y ni a tu madre más que lo honres, pero Eh, es parte del proceso. es algo humano porque al final tú estás reaccionando, son emociones que tú tienes. En ese momento tú no piensas en la Biblia, en lo que dice Dios, nada de eso, es lo que tú estás sintiendo por dentro. Pero cuando llega el reencuentro, la madre o el padre piensa que se va a encontrar con el niño de 5 o 6 años que dejó. Puede ser que se encuentre con un adolescente o con un adulto. Entonces ya eso es más complejo porque la edad adolescente de la adolescencia es difícil, más para un niño que no vivió con sus padres. Tú no le puedes, él va a sentir que tú no tienes derecho en decirle nada. Entonces ya de adulto me imagino que es más complicado porque ya tú dices, yo hice mi vida sin ti, tú no puedes venir a opinar en mi vida. O tú no puedes venir a querer entrar a mi vida como que tú eres un zapato, yo no te vi a ti en mi vida. Sin saber que cualquier cosa que le diga el padre, porque ya vivió cierta experiencia y está tratando de reponer esa ausencia, dándole consejos o diciéndole cómo hacer la cosa, dándole el amor que no pudo darle por esa ausencia que tú sabes que hubo a ese padre, a ese pariente emigrar. Y a veces también los padres se llenan de orgullo, porque ellos entienden que ellos son los padres y que no es justo, después que los papás dieron Ese sacrificio. ese sacrificio por ellos mismos, que no es justo de que un hijo lo juzgue. Y hay unos choques ahí, hay un tiempo
de entendimiento, de poder, tú sabes, caer en sí los dos, de madurez. Porque hay gente adulta que tampoco termina de madurar y no entienden ese proceso, no entienden ese resentimiento que dejan en los muchachos y empiezan los conflictos. O también de que porque yo soy tu madre y punto. Y ya no es así, porque ya, incluso ni en un niño tú puedes trabajar así. Yo soy tu papá y eso es lo que yo digo y eso es. Yo soy tu mamá, yo me fui, estamos juntos y usted me tiene que querer. Entonces ya esos son procesos fuertes cuando los padres también tienen el orgullo, como tú dijiste, como peleando con su propio ego, ahí entonces la relación de reconciliación, ese reencuentro va a ser más difícil. Porque yo creo que en una situación así solo se recuperaría con paciencia y con amor, dándole a entender por qué. Y me imagino que si uno trabaja desde esos puntos, desde el amor, todo va a llegar a estar mejor. No voy a decir que ese hijo vuelva a ver a su mamá exactamente como mi mamá, porque tú no tuviste ahí, pero pueda que exista una bonita relación. Y también hay diferentes casos, porque hay casos que a la gente, vamos a suponer, te dan una visa de turista y tú vienes para acá y tú te quedas la primera, sí, porque tú entiendes que es la mejor decisión. Y cualquiera que esté pasando por esa situación, que le den una visa y tienen sus hijos allá que todavía no están visados, mi recomendación, por casos que he visto, es que le dé par de entrada a eso, tú sabes, y trate de hasta regularizar a su muchacho, de sacarle una visa antes de quedarse definitivamente, porque se va a evitar de mucho, tú sabes, de muchos malos La sentimientos y frustración. mucha frustración y emociones. Y hay otros casos que una oportunidad y ya. Te dieron una oportunidad para tú entrar porque te fuiste en un viaje ilegal y tú no puedes volver para atrás y esos son más entendibles que tú sabes que se quedan aquí definitivamente. Pero en ambas situaciones, como quieras, tú sabes, es un poco es un problema en un futuro. Y también existen casos que ya los hijos están un poco grandes y tú lo dejas a ellos, pueden entender un poco. No quiero decir que no necesiten a su papá, pero pueden entender la situación un poco a cuando tú lo dejas muy pequeñito. Y no se recompensa eso, como los padres están mandándole el par de pesos a los muchachos y teniéndolo cómodo y que buenas ropas y buenos colegios No. y ciertos gustos que no se lo pueden dar los papás ya, porque tú sabes que en países como los donde nosotros vinimos, no es muy común que una gente, tú sabes, que, que le vaya bien definitivamente en países como nosotros, porque el sueldo, la calidad de vida, el poder adquisitivo es menor que aquí y por eso definitivamente cuando se topa con estos países así donde el dinero fluye con más frecuencia, se sienten hasta ese, tú sabes, ven otro mundo y se desesperan y dan el paso en la primera. La ayuda psicológica, buscar ayuda, tú sabes. Los padres que tienen que abrirse, tienen que entender cuál es el resentimiento, como, o sea, como padre y como persona más adulta, me imagino que tienen que entender cuál es el proceso que está pasando su hijo o ese hijo que dejaron atrás, tú sabes, y dejar ese ego de que tú simplemente por ser padre tú te puedes imponer y, y ya, porque tú le digas cómo hacer la cosa, ya tú entiendes que eso es lo que tiene que caminar un hijo. Y eso es un problema a veces no solo de los padres que emigran y dejan los hijos atrás, es un problema hasta de padres que conviven siempre con los hijos y tienen toda su vida viviendo con ellos y los hijos se hacen adultos y todavía los padres tienen como esa idea de por qué no, porque yo te di todo, yo trabajé por ti, salud, Ya, yo te puse en escuela buena y por eso tú tienes que hacer lo que yo te diga que tú tienes que hacer. Y es muy bueno tú decirle a una persona qué hacer, simplemente de la boca, tú sabes, de la boca para afuera y que tú entiendas que porque tú se lo estás diciendo, porque tú eres la autoridad y porque tú fuiste el padre, el que provió. que te tocó, porque uno como hijo nadie dijo, oh, yo quiero nacer. No, 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 no. Entonces ese es tu Tu responsabilidad. responsabilidad. Eso no es que tú lo estás haciendo como un privilegio por ti, no, eso te toca.
Ya de adulto no te toca, entonces ya ahí empiezo yo a tomar mis decisiones. Pero que lo hemos hablado en episodios anteriores, con esto no se hace nada, con hablar mucho. Es con el ejemplo. A mí no me diga, no deje ese vaso ahí cuando te lo deja. Exactamente. Muéstreme lo que usted hace y yo voy a seguir su ejemplo. Al final todo el mundo sabe lo que tiene que cambiar. Exactamente. Todo el mundo sabe las cosas malas que tiene. Entonces, si yo tengo mis demonios atrás, ¿cómo yo te quiero corregir lo tuyo? Si tú supieras que yo dejé de dar consejos, yo puedo dar una recomendación, tú sabes, al aire para el que la coja y cuando viene a venir el que me conozca, tú sabes, que le sirva como de ejemplo, como de un buen mensaje, para que tome un mensaje positivo a la hora de tomar una decisión, uno se olvide de puente, de mensajero. Pero en mi vida personal, en mi círculo, yo me he limitado muchísimo a dar consejos, porque al final uno mismo como persona siempre tiene que cambiar algo. Y uno sabe que lo tiene que cambiar y no lo cambia. Entonces yo me propuse que a la hora de yo dar un consejo, tomar una pausa en mi cabeza y, y limitarme a usar el uso de mis palabras, simplemente de que pasar a entender a la otra persona que yo entiendo por lo que está pasando, entre comillas, y esto es lo que tú tienes que hacer. Yo lo que hago es que a la hora de yo querer dar un consejo, cojo mi pausa y pienso qué tengo que cambiar yo antes de yo decir al otro que puede cambiar. No, porque a veces uno quiere estar aconsejando bastante a todo el mundo y tú tienes un consejo para todo el mundo, pero tú no lo estás haciendo ni con una buena intención, porque tal vez ese consejo tú no lo sigues. Tú lo estás haciendo a través de tu ego, como que digan, oh, fulano es sabio, fulano tiene mucho, ¿cómo te digo? Que tú tienes mucho verbo, tú tienes mucha inteligencia. Simplemente tú estás dando un consejo para alimentar el ego, porque ese consejo tú lo pones en práctica. A veces la mayoría de consejos que uno da, lo ponemos en práctica. Tú estás rotísimo de esa parte y tú estás aconsejando. Por ejemplo, familias, matrimonios que no están bien, tú lo escuchas dando consejos matrimoniales. Pon ese consejo en tu matrimonio y sé un ejemplo. No hables mucho. Como volvemos a decir, no es hablar, es ejecutar. Pero hay un dicho que dice que el mensaje no tiene nada que ver con el mensajero. Sí, pero también hay otro que dice que si los consejos fueran muy útil, cobraran por darlo. Exactamente. Porque nada bueno es gratis. Entonces, eso de dar consejos debe de ser alguien ya tú muy tuyo, que tú lo veas muy destruido y tú sientas que tienes que dar esa palabra, pero tú siempre es el que da más consejos. Eso no va conmigo. ¿Verdad? No, a veces soy un poco, puedes decir que soy un poco fría, que no me ponga en la situación del otro, porque me duele ver cuando el otro pasa por ciertas cosas, pero no me gusta estar opinando mucho. Sí, uno tiene que limitarse a aconsejar tanto. Uno tiene que tratar de ser un buen ejemplo por la gente que siguen a uno, definitivamente, porque aunque tú no lo creas, muchísima gente se fijan de tu forma de vivir y, y te ponen de ejemplo a ti en conversaciones donde tú no estás ni presente. Ah, no, porque tú sabes. Y que hable tu, Tu ejemplo. que hable tu ejemplo. Ya los consejos míos los voy a dar aquí en Hike. Eso, para eso fue, si tú supieras que para eso fue que, con ese motivo fue que uno emprendió con la idea de hacer un podcast, para uno hablar de ese tipo de ideas y el que quiera coger el mensaje que lo coja. No, y también que no lo den a nosotros porque estamos abiertos a escuchar. Oh, definitivamente, definitivamente. Es fácil hablar, lo difícil es escuchar, pero nosotros estamos abiertos a escuchar. Así es. E incluso eso de los consejos a veces se tiende a hacer un problema, porque la otra persona cuando tú estás muy aconsejando hasta se siente mal, pero fulano si se entra en mi vida, que me deje vivir, te ve como un metiche, como decimos dominicanamente. Y también la forma, y también por la forma en cómo tú das ese consejo, imponiéndote, porque hay consejos también como que son del punto de vista del amor y de la empatía, tú sabes. De oye, mira, yo viví esto y porque yo viví esto, te estoy diciendo que tú te puedes evitar Ciertas cosas. cierta cosa como la que yo viví, cierto fracaso que yo tuve, y por eso te recomiendo que tú hagas esto, pero cuando tú simplemente hablas para decir te lo dije, porque hay gente que te dan el consejo y cuando tú no lo coges hasta prefieren que te vaya mal para después decirte ese te lo dije,
Como que, tú sabes. Las magias de las palabras. ¿Tú no has escuchado el dicho que dice que cuando tú le hablas a las plantas florecen? Es lo mismo con los seres humanos. No es lo que dice, cómo lo dice. Emma, tú me puedes llamar la atención y si tú me llamas la atención de una forma bonita y educada, yo no me voy a sentir mal. Exacto. Entonces, las magias de las palabras tienen mucho que ver con los consejos que uno da. Así mismito es. Bueno, mi gente, lo vamos a dejar hasta aquí. Esto fue un episodio bien corto, hablando de esos temas migratorios o ciertas recomendaciones para que el que esté pasando por ciertos procesos entienda que hay otra persona también que están viviendo ese mismo proceso que siempre ha existido. Yo digo que todo el que está aquí en este país y no viene de Europa, de la fundación de este país, no es un apellido que está aquí desde hace pila, o tú o tus ancestros vivieron un proceso migratorio, eh, tú sabes, bien difícil, como mi ejemplo. Yo nací aquí en los Estados Unidos, pero mi mamá tuvo que vivir un proceso de casarse con un inmigrante, tuve que pagarle a ese señor para que, tú sabes, para que le pudieran salir sus papeles y al final terminó viviéndolos en la República Dominicana. Entonces, lo que yo digo es que tenemos que ser un poquito más empáticos con todo el que está emigrando y que no juzguemos tanto. Por mi caso, no me gusta juzgar porque entiendo que si tú no naciste aquí, inclusive naciendo de aquí en este país, si tus padres no son de aquí nato, vivieron un proceso para que tú tuvieras esa legalidad, tú sabes. Tal vez uno lo vivieron mejor que otros, que no tuvieron que dejar sus hijos, pero al final siempre estamos por la travesía de otra persona. Por ejemplo, el ejemplo de tu madre, ella ahora mismo ni aquí está. Y gracias a ese sacrificio de ella, hay una cadena de personas aquí. Exactamente. Y ella llegó aquí siendo una persona indocumentada. Entonces, yo estoy de acuerdo que el que esté haciendo la cosa mal, no importa si es documentado o indocumentado, tiene que tener una consecuencia. Eso sí yo estoy de acuerdo, pero no ataquemos tanto a esas personas que simplemente salen a trabajar. No, y transmitirles empatía a los muchachos también, porque tú sabes que los hijos de uno nacieron aquí y se crían más, tú sabes, más americanizados. Sí, Pero ellos tienen que entender que sus ancestros, sus antepasados, que tuvieron que vivir cierta cosa, para que ellos nacieran aquí. cierto sacrificio para que ellos nacieran aquí. Y, coño, a veces da pena decirlo, a veces es mejor pasar por ciertos niveles, por cierto proceso, para que tú como que se te sensibilice el corazón. Porque tú ves que hay gente que viene muy fácil y la tiene muy fácil. Y como que se olvidan de ser. No se le olvida que no pasaron el proceso. Exactamente. Es como siempre le decimos a las personas que están acabando de llegar, n- es raramente la persona que llega aquí la tenga tan fácil. Exactamente. Eso es escalón por escalón. Y si usted eh, llegó y ya subió el escalón quinto, usted no sabe todo lo que hay ahí abajo. Entonces uno se pone como medio altanero porque siente que usted te la tuvo fácil, usted no sabe lo que el otro pasó. Entonces es mejor siempre ser humilde y no, eso es disparate, llenarse tanto por tontería. Hay que ser humilde, porque el que es humilde será engrandecido y el engrandecido será humillado, dice la Biblia. La humildad abre muchas puertas. ¿Verdad que sí? Sí. Y hay otro dicho que dice que el peor enemigo de un ser humano es otro ser humano. Wow. Bueno, mi gente, muchas gracias por llegar hasta aquí en este episodio número 8 de la temporada número 12 de HiQ el Podcast. Les invito a dejar un comentario, a dar un like y suscribirse y darle a la campanita ahí de las notificaciones. Y si entiende que las notificaciones te sacan un chin de contexto, ni le des, simplemente únase al clan, al canal, que nos ayuda bastante a seguir creando contenido de alto valor, contenido que transmitamos contenido positivo al que nos ve. Así que buena noche, muchas gracias. Ariel, ¿tiene algo que decir a la gente? Gracias por vernos y recuerden que escuchamos pero no juzgamos. Escuchamos pero no juzgamos. Muchas gracias y buena noche.